A continuación, Mujer 360. clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mujer 360 es tu espacio para descubrir, conectar y empoderarte, porque somos todo lo que soñamos, todo lo que luchamos y todo lo que decidimos ser. Con la conducción de Loli Elmier, Mujer 360. Muy buenos días, feliz viernes para toda nuestra querida comunidad Mujer 360. Saludos desde los estudios de Telesucesos, Quito, Ecuador. Mi querida Fer Terán, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Contenta nuevamente de venir acá a compartir este espacio contigo y con todos los que nos escuchan. Yo feliz de contar con ustedes. En el set número 2 nos acompaña también Suset Trujillo. ¿Cómo estás, Suset? Buenos días. Muy buenos días, saludamos a todos los que nos están viendo en este momento, a nuestra querida comunidad, y estoy súper bien emocionada por todo lo que se viene hoy, un programa lleno de especialidades para ustedes. Muchísimas gracias por esa grata compañía. Yo feliz de estar rodeada por estas mujeres guapas, talentosas, inteligentes y siempre con ese afán de compartir con ustedes un contenido valioso. El día de hoy, mi querida Fer, yo estoy contenta. Hemos tenido ya algunos comentarios con relación a la expectativa que sacamos de tu segmento. Mucha gente nos ha puesto mensajitos diciendo que muchas gracias por preocuparte, por siempre compartirnos contenido valioso. El día de hoy nos vas a ayudar a estirar la economía, ¿verdad? Vas a ayudarnos a que el sueldo nos alcance. Así es, mi Loli. Vamos a hablar el día de hoy un poco sobre la economía familiar con un experto que nos va a dar todos los tips en cómo manejarnos de mejor manera todos los ingresos familiares. A mí me encantó la partecita cuando estábamos elaborando tu tema, que no es necesario tener un sueldo de pronto tan exorbitante, sino saberlo administrar. Así es, distribuir correctamente. ¿Quién mejor que tu especialista que el día de hoy va a dialogar contigo en Economía 360 para darnos estas pistas? Sobre todo a nosotros, creo que nosotros somos el puntal de la economía familiar. Así es, generalmente las mujeres somos un poco más organizadas o en cuestión de administración, y yo creo que esa es la mejor manera de saber cómo priorizar nuestros ingresos y en función de eso distribuirlos adecuadamente para que toda la familia no se vea afectada. Yo sí te voy a pedir de favor especial que le hagas la pregunta a tu especialista de ¿es posible o no ahorrar? Le vamos a dejar ahí como una incógnita, sí, porque sí es complejo. ¿Es posible o no? Mi querida Suset, tú en el estudio número 2, siempre lista y preparada para darnos esos tips. El día de hoy traes una invitada de primer nivel, ¿verdad? Hablamos de elastina, de colágeno y de ese increíble poder que tiene nuestra piel para regenerarse. ¿Quién mejor que ustedes, las especialistas? Cuéntanos una pastillita que vamos a ver en tu segmento. Hoy tengo una especialista de las mejores en Ecuador y vamos a hablar acerca de cómo los masajes faciales nos ayudan a tener un rostro revitalizado y se utilizan no solo en la parte terapéutica para hacernos sentir mejor, sino también para vernos muchísimo mejor. Vamos a hablar un poco de datos científicos para que ustedes implementen masajes faciales dentro de su rutina diaria. Cuando estaba leyendo igual la información de Suset, decía, tiene unos términos tan interesantes que el día de hoy nos vas a explicar, mi querida Suset. A mí me encanta muchísimo seguir tu segmento porque nos permites tener esa ventanita a poder cuidar la piel, mi querida Fer. De manera natural, sobre todo es lo que más me llama la atención, lo que más me gusta. Sí, a mí yo también soy partidaria de ese tema. Realmente tengo bastante miedo al tema del Botox, de las inyecciones, de todo lo que sea un poquito invasivo. Así que muchísimas gracias, Suset, por siempre estar a la vanguardia de estos conocimientos en cuanto a la parte de ejercicios faciales y todo el tema facial. Desde mi cancha, mi querida Fer, te quiero contar, tengo también una invitada especial. El día de hoy, ¿has escuchado tú que la psicología tiene un enfoque holístico? Sí, le he escuchado, ¿Sí? No he indagado mucho, pero de lo poco que he averiguado, sí es algo súper interesante. Y como lo dices, holístico, qué mejor manera de trabajarnos de nosotros mismos de una manera integral y no de una manera tan aislada, ¿no?
Por supuesto, la psicología holística hoy va a ser abordada con nuestra invitada especial Isabela White, que ya se encuentra tras cámaras justamente con nosotros el día de hoy para acompañarnos. A mí me encantó comenzar a descubrir esta tendencia porque te permite a ti adentrarte nuevamente en la esencia. ¿Has escuchado, Fer, que conforme nosotros vamos creciendo, vamos perdiendo la esencia? ¿Te ha pasado? Creo que sí me ha pasado. Sí. A veces no hemos olvidado un poco de hacer esos ejercicios de introspección y creo que son muy necesarios porque eso te va ayudando tal vez a redescubrirte como persona, como mujer, tal vez inclusive a aportar un poco, a llegar tal vez a encontrar ese propósito que creo que todas las personas tenemos aquí un propósito y creo que estas terapias, este acompañamiento holístico que te pueda identificarte mejor, son definitivamente muy enriquecedores. Por supuesto, Esencia 360 con Isabela White. El día de hoy estamos llegando 27 de febrero, lista para iniciar el mes de marzo, porque estamos en cuenta regresiva. Este 2026, aparte de los hitos que estamos haciendo como equipo de trabajo, no sabe usted, también tenemos que ponernos fitness, hay que también trabajar un poquito en nosotros, ¿no es cierto, Fer? Así es. ¿En qué es lo que realmente queremos en la vida? ¿Cuál es el camino que queremos seguir? ¿Cómo podemos aportar? Así que el segmento de Esencia 360 no se lo puede perder. Muchísimas gracias a ustedes, nuestra comunidad Mujer 360, tanto a nivel local, nacional, como a esa comunidad de migrantes que estamos seguras que nos siguen día a día a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a ustedes, somos el equipo de Mujer 360 y luego de esta pausa comercial damos inicio a los segmentos. Ahora con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo $17,50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. Fibra Max, Fibra Max.
Bienvenidos a nuestro segmento Belleza 360, en el que abordamos temas para que ustedes puedan tener belleza facial, salud facial de una manera completamente natural. Y hoy tengo una súper invitada. Vamos a tratar un tema que nos lo han pedido muchísimo y que en muchas ocasiones las personas se abstienen de hacerse masajes faciales porque creen que de pronto puede estirar más la piel. Cris, bienvenida a este segmento y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes, gracias a SUSED por seguir promoviendo el cuidado, la autoestima y todo lo que implica verse y sentirse bien a través del poder que tiene en nuestras manos. Gracias. Hoy vamos a hablar acerca del poder terapéutico de los masajes faciales, pero no solo desde la salud que nos provee una salud profunda, sino también desde el tema de la belleza o de la estética. Vamos a empezar entonces preguntándote, Cris, ¿quién eres tú y por qué eres la más indicada para hablarnos de este tema? Y como yo siempre te digo, saca pecho. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, ¿quién soy yo? Una persona que ha buscado la manera de entender cómo fusionar las técnicas ancestrales con los saberes ancestrales y finalmente con la tecnología actual. A través de nuestras manos nosotros podemos sí o sí hacer procedimientos ideales para prevenir, hacer clic con la filosofía del mundo oriental que implica cuidarse, quererse de adentro hacia afuera para que nuestro rostro finalmente se vea bien. Muy bien, Cristina, y ella es la directora de Sándalo Center, un lugar donde se hacen capacitaciones para profesionales de la estética y el bienestar, y fue nombrada una de las 25 mujeres líderes a nivel mundial que se encarga, yo sé que no te gusta decir eso, pero si nos puedes mostrar la foto donde se muestra en Goldwell Magazine, ella fue nombrada una de las 25 líderes a nivel mundial en toda esta parte de la estética y el bienestar. Entonces, bueno, Cris, vamos a empezar entonces contándoles a las personas que nos ven en este momento, ¿qué es un masaje facial? Bueno, básicamente es copilar de manera lógica maniobras para que en ese orden lógico la piel responda. Cuando nosotros entendemos la fisiología del rostro, cuando sabemos cómo estamos hechos, qué pasa en el rostro cuando nosotros tocamos, entonces viene este maravilloso mundo del masaje facial. La piel, la maravillosa piel, tiene 5 millones de receptores dedicados al tacto. Entonces, si yo lo toco con o sin técnica, va a haber un beneficio de adentro hacia afuera. Si a eso yo le sumo técnica, actualizaciones constantes, mucha información de Oriente en donde nos promueve, por ejemplo, técnicas COVID, lifting y otras cosas más. Si le fusionamos esto al mundo del masaje, entonces vamos a tener resultados visibles sí o sí. Todos queremos vernos bien, sentirnos bien, hacer que esta piel sea nada más que la muestra de cómo estamos nosotros por dentro. Así que los masajes faciales tienen técnica, tienen ciencia, tienen sabiduría para ayudarnos a prevenir y mejorar cómo se encuentra nuestra piel, nuestro rostro. Y atrás vemos una foto donde aparece como en nuestra piel tenemos las capas superiores, que es pues en realidad la piel, y las capas de abajo. Puedes contarnos un poquito qué ocurre cuando realizamos un masaje facial con el colágeno, la elastina, estas proteínas tan importantes. Claro que sí, nosotros somos capa tras capa tras capa. Usted en su rostro ahora lo que ve es nada más que una piel que quizá está nutrida, quizás se está arrugando. Esta es su primera capa. Detrás de esto hay mucho que podemos trabajar. Hay un término maravilloso que se utiliza actualmente, que de hecho ahora se lo considera como el sistema miofacial. Esta fascia o este tejido que nos recubre, que no tiene principio, que no tiene fin, esta fascia que está acá se va a ver alterada cuando nosotros tenemos expresiones, sentimientos, mala postura. Mucho de esto se va a ver afectado y entonces los resultados son visibles. Tenemos capas como los compartimentos grasos, tenemos músculos, huesos, ligamentos. Si a eso le sumamos ciertas líneas imaginarias, ciertas líneas invisibles, que son básicamente las líneas Zen o los meridianos de la medicina tradicional china, si a eso le sumamos toda esta anatomía energética, entonces estamos viendo que somos un todo a través solo del rostro. Las manos pueden crear un efecto ideal en cada una de estas capas y tener resultados visibles.
Así como vemos en la pantalla, este resultado, Cris, cuando dimos uno de los cursos de técnica de gua sha, que ya les vamos a hablar un poquito, vemos en una sola sesión cómo las líneas de expresión alrededor de los ojos prácticamente se atenuaron con una sola sesión. Imagínense hacer esto durante un año, lo que puede lograr hacer. Entonces, los resultados son visibles. Ahora hablemos acerca de algo, Cris. En el mundo de la estética y el bienestar pues está muy de moda los rellenos, realizar tratamientos invasivos, siempre les aclaramos, no estamos en contra de eso, cada cual decide qué hacer con su rostro, pero ¿por qué optar por estas técnicas totalmente naturales y manuales? Porque es parte de la vida, porque no estamos en contra de visitar a un experto en medicina estética para cualquier procedimiento correctivo, estético, entre otros. Es parte de la vida cuidar el rostro. Ya cuando estamos súper cerquita de los 50 años, ya me falta muy poquito de los 50 años. Nos falta. Nos vemos y decimos, pues, ¿y entonces dónde está esa piel tersa? ¿Por qué es necesario que lo hagamos? Porque está en nuestras manos solucionar y prevenirlo, porque está en nuestras manos buscar el bienestar a través del rostro, haciendo secuencias cortas, secuencias inteligentes, con buenos productos cada noche. Ese autocuidado que debemos despertar en nosotros para que nos sintamos bien. Los resultados van a ser visibles con la constancia, con el cariño propio que le estemos poniendo a cada uno de los movimientos. Excelente. Ahora, muchas personas se abstienen de realizar masajes faciales porque ha salido mucho en internet, pues sabemos que hay mucha información y tú y yo estamos, eso es lo que me encanta de nuestra amistad y también del nivel de trabajo al que hemos llegado, es siempre educar y hablar con ciencia. Entonces, la gente dice, no, los masajes faciales estiran la piel. La gente ha venido haciéndose masajes faciales miles y miles de años, no estamos incursionando en esto. ¿Qué puedes decirle a las personas que se abstienen de realizar masajes porque creen que se va a estirar la piel? Estudiar. Cuando nosotros estudiamos cómo funciona la piel, nos damos cuenta de que necesitaríamos muchos estiramientos de la piel cada rato, todos los días, por muchos años, para hacerle flácida a la piel del rostro. Sí, o sea, se necesita mucho de esto y nadie tiene el tiempo ni quiere investigarlo de esa manera, ¿verdad? La piel llega a un punto de flacidez cuando nosotros hemos descuidado factores importantes, que es consumir precursores de la producción de colágeno y elastina, primero. Segundo, cuando hemos descuidado esto que implica aplicar un buen producto, crear una buena técnica. La piel, por mucho que la masajemos, lo único que va a conseguir es despertar el sanador interno, es decir, mayor circulación sanguínea, arterial, que tiene un sinfín de nutrientes, un sinfín de oxígeno que promueve la regeneración celular y el detox celular. Entonces, por mucho que queramos dañar una piel y volverla flácida, no lo vamos a hacer a través del masaje. El masaje es noble con el rostro. Esto no quiere decir que nos vamos a aventurar a copiar cualquier técnica que veamos porque en redes se encuentran cualquier cosa, ¿verdad? Sino más bien buscar cursos profesionales en donde les hablen desde la ciencia y en donde me digan, vamos a trabajar de esta zona, de este lado o de este lado y por qué. Entonces creo que eso es fundamental, estudiar. Muy bien, entonces al respecto pues puedo decirles que nosotras siempre manejamos cursos donde se les enseña estas técnicas con ciencia para que no cometan errores. Entonces es seguro que una mujer realice estos masajes faciales desde su casa porque no siempre es fácil ir a la esteticista. Yo siempre recomiendo vaya una vez al mes a una limpieza facial profesional, a que la guíen, a que le evalúen su piel, pero no siempre puede uno estar yendo por el tiempo, a veces la economía, a una esteticista y una profesional semanalmente, por ejemplo. Sé que tienes personas que acuden a ti semanalmente, pero no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, ¿puede una mujer hacerlo desde su casa? Por supuesto, siguiendo técnicas como las que nosotros enseñamos online. Se puede porque nosotros necesitamos una guía para hacerlo. Tenemos la guía profesional, ahora necesitamos la disciplina para seguir haciéndolo en casa. Cuando ustedes van viendo los efectos del sentirse bien y del verse bien, entonces se van a convertir en fanáticas del cuidado. Y no solo eso, para mí lo más importante es contagiar de este sentimiento a más personas que desde su casa, desde su oficina, desde su propia estética, van como regresando a ver a las técnicas ancestrales que por siglos han dado resultados y ahora lo proponen, lo fusionan y lo viven. Cris,
habíamos hablado de la parte de belleza, ¿cierto? Hablemos un poquito aparte de la parte de bienestar. Los masajes ahora, después de todo lo que ocurrió pues durante el confinamiento en el que estuvimos, la gente empezó a buscar más bienestar. ¿Hay una conexión y algún dato científico entre la conexión de los masajes faciales y nuestro sistema nervioso y bienestar emocional? Totalmente. Hay una tríada: piel, mente y microbiota. Sin esa triada no podemos vivir. Si falla la una, entonces es evidente en la otra. Y sí, hay un antes y un después. Esa época que nos sometió a analizar qué necesitamos para vivir más y vivir mejor, esa época fue muy decisiva. Ahora la gente busca lo que le haga sentir bien. La industria del bienestar se está moviendo de una manera impresionante. Estamos promoviendo bienestar. En el mundo entero, las entidades a las que represento, vemos cifras de cómo el mundo del bienestar se está moviendo, y no solo desde el profesional a la persona a la que cuidamos la piel, sino también de cómo estas personas ahora buscan hacerlo en casa, con pocos o muchos recursos, buscan hacerlo con un profesional en su país o fuera. Cada vez nos estamos moviendo hacia lo que realmente resulta bien para nosotros. Esa es la clave, incluso para vivir el mundo del bienestar. Si yo estoy bien y contagio al resto, maravilloso. Si a algún momento nosotros queremos realmente un buen vivir, creo que hay que hacer conexión con el bienestar. Desde la estética, desde el estilo de vida, desde mis pensamientos claros, porque todo es ciencia. El rostro nos brinda salud mental cuando lo analizamos. Esta semana leí un artículo maravilloso que dice que el cerebro produce sus propios desechos tóxicos metabólicos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se los libera? A través del estímulo de músculos faciales y de la piel del rostro. ¿Para qué más la vida? Bien, y quiero resaltar acá, Cris, que Ecuador está liderando en la parte del bienestar. México es uno de los países que también lidera, y Ecuador va ahí porque muchas personas vienen acá a Ecuador para buscar este tema del bienestar. De hecho, tú vas a ir muy pronto a uno de los lugares más lujosos que hay acá para promover todo esto. Tú te encargas de asesorar toda esta parte del bienestar. Entonces, pues, estamos muy contentos de que acá en Ecuador estén prestando atención y estén liderando en toda esta parte del bienestar. Cris, otra pregunta. Entonces, ¿sería valioso uno combinar los masajes faciales con los ejercicios faciales? Claro que sí, porque entonces yo cuido mi piel de la parte externa y de paso voy al gimnasio, la combinación perfecta, misma dosis en el rostro. Entonces yo cuido, retiro las células muertas, le pongo nutrición, una mascarilla, uno que otro procedimiento quizá invasivo o no. Pero si esos músculos no son trabajados, entonces poco o nada estamos haciendo. Las dos cosas al tiempo, creo que es la receta. Exacto, y solo para aclarar la diferencia, los masajes faciales descontracturan, elongan los músculos que se acortan debido a todas estas, el estrés que vivimos el día a día, y es como ir a un spa, mientras que los ejercicios faciales tonifican y son como ir a un gimnasio. Ahora, dentro de los masajes faciales existen varias técnicas, puedes numerarlas. En unos próximos programas vamos a detallar cada una, pero enumerémosla. Por ejemplo, ya habíamos hablado de la herramienta de Gua Sha, que es milenaria. ¿Qué otras técnicas hay? Kobido, el antiguo camino a la belleza. Es una de las técnicas ancestrales que han sonado mucho en el mundo occidental, y es preciso por esto, porque es el antiguo camino a la belleza. La técnica de Kobido, el lifting coreano, la técnica de Gua Sha, la reflexología facial, la digitopresión, la liberación miofacial, el trabajo intrabucal para poder liberar músculos. O sea, hay un sinfín de opciones que tenemos para trabajar el rostro. Exacto, después vamos a ir contándoles y viendo cómo ustedes pueden incorporarlo. Y por último, Cris, ¿qué podrías decirle a las personas que de pronto se abstienen dicen, no, es que yo ya tengo mucha edad, ya no va a resultar en mí? ¿Qué mensaje le podemos decir a todas las mujeres que nos están viendo para que se sientan bonitas, se sientan empoderadas? Esto no solo es bienestar, sino también presencia. Nuestro rostro es nuestra carta de presentación. ¿Con qué mensaje podemos despedirnos?
Qué linda pregunta, porque casi siempre dicen, ay, no, a esta edad ya que va. O a veces nos dicen, genéticamente yo tengo la piel sensible, o ya me dañaron mi piel, tengo manchas, ya no puedo, ya no se va a arreglar. Entonces ya nos derrotamos, pero la verdad es que más allá de que nuestra piel sea perfecta como nos vende la publicidad, más allá de eso tenemos que despertar ese sentirnos bien. Entonces entender lo que está en nuestras manos, cambiar, lo que es viable cambiar, ese es un gran punto de partida, y de allí para allá que nuestra piel se sienta como nosotros queremos que se sienta, suave, quizá no muy joven, quizá con unas arrugas muy decentes, pero finalmente es esto, ¿no? El cuidar nuestra piel, nuestra mente a través de técnicas fáciles de desarrollar y que encontremos esa sensación muy bonita de hacer con nuestras manos algo poderoso en el rostro. Y enfoquémonos en lo que podemos hacer con nuestras manos y no lo que ya no tiene solución. Gracias, Cris. Y por último, quiero despedirme con esto. Este domingo inicio un reto de rejuvenecimiento facial totalmente gratis. Se llama Reto Adiós Arrugas y Flacidez, en el que voy a estar enseñando durante 4 días de clases en vivo, sin costo alguno, técnicas de rejuvenecimiento facial. Así que pueden ir a mi Instagram, @ejerciciosfaciales, y en el link que hay en la biografía se pueden inscribir. Este domingo empezamos. Gracias. Y estamos nuevamente de regreso y ahora vamos a conversar un poco más sobre la economía familiar. Y es que cuando hablamos de economía familiar no nos estamos refiriendo únicamente a cuentas, a presupuestos. También estamos hablando de decisiones, de prioridades que pueden afectar a la tranquilidad de una familia. Y es que cuando hay constantes cambios sobre decisiones económicas o desafíos financieros, el contar con un presupuesto o el contar o el administrar bien los recursos de una familia puede contribuir no solo a la estabilidad, sino también a la tranquilidad de un hogar.
Para el día de hoy vamos a conversar un poco más de este tema con Vicente Jaramillo. Él es experto en contabilidad, en auditoría, en finanzas y además también él es autor de este libro que se llama Cansado de llegar sin dinero a fin de mes. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenos días, María Fernanda. Muy contento de estar aquí para tratar un tema que es siempre de actualidad, que es el manejo del dinero. Así es, Vicente. Bueno, antes de empezar, Vicente, yo creo que nos comentes un poco cuál es el diagnóstico que tienen las familias ecuatorianas al momento cuando hablamos de cultura financiera. Definitivamente el Ecuador es un país donde no hay educación financiera y esto lo podemos ver en el nivel de sobreendeudamiento que tiene la población. Aproximadamente 3 de cada 10 personas se encuentran sobreendeudadas. Hay muy poco ahorro en el país y eso se puede ver el momento que nos pasa un imprevisto, siempre estamos colapsando. Cuando hablamos de una familia que tiene ingresos económicos promedios, sin embargo, hay muchas veces que los precios de los productos suben mucho más rápido que estos ingresos. ¿Cómo tiene que organizarse ahí una familia y qué consecuencias implicaría, considerando que existen unos gastos que son imprescindibles, como es la alimentación, como es la educación, como es la salud? Correcto. Bueno, hacia allá vamos. Habíamos iniciado la introducción, nos dijeron, ¿es posible ahorrar? Y yo digo, sí. No depende cuánto ganas, depende cómo manejas el dinero. Eso es importante entender. No depende de cuánto ganas, depende cómo manejas el dinero. Yo voy a hacer una pequeña pregunta a toda la audiencia. Estamos terminando el mes del día de mañana. Yo les pregunto, ¿cuánto has gastado exactamente entre el 1 de febrero y el día de hoy, 27 de febrero? Y seguramente muchos te van a responder que al inicio del mes ya se fue la mitad de esos recursos. Correcto. Entonces, mira, ahí está el problema, ¿no? Si yo no pude contestar esta pregunta, ni siquiera tengo idea, es ahí cuando nacen los problemas financieros de las personas y de las familias. No saber lo que haces con el dinero que gana. Y eso es lo peor que le puede pasar a una persona y a una familia, porque eso conduce al sobreendeudamiento. Entonces, vamos a ver unos tips, ¿no es cierto?, de cómo manejar bien el dinero. Como dije yo, no depende de cuánto ganas, depende cómo manejas. Así es que vamos a empezar. Si el problema es que nos falta el control del dinero, la solución es toma el control de tu dinero, ¿no? Y aquí es muy importante lo que tú acabas de decir, porque aquí lo primordial es, una vez para planificar, tenemos necesariamente identificar claramente cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos. Es correcto. En función de eso, Vicente, por favor, coméntanos qué siempre tenemos que tener a la mano cuando ya tenemos esta idea. Primero, cuáles son los ingresos familiares. Correcto. Entonces, yo diría que el manejo del dinero empieza con un registro diario de los gastos, es decir, el control, hasta el último centavo. ¿Es necesario hacerlo diario? Es hacerlo necesario Ya, okay. diario. Ve, yo digo, las personas pueden darse cuenta, hay 3, 4 gastos en el día, cuando más, entonces es fácil. Ahora tenemos, con la era digital, tenemos una serie de aplicaciones, entonces no hay excusa para no hacerlo. Entonces, aquí tenemos en pantalla, ¿no es cierto?, un ejemplo muy simple, ¿no? Yo anoto todo lo que he gastado en el mes y en este caso simple son 541. Vamos a suponer que yo gano $1,000. Mira, si tenía $1,000 y he gastado 541, me quedan 459. Y luego me quedarán 300 y luego 200. Entonces, el tener el control evita que tú gastes más de lo que ganas. Es la única forma de evitar que tú gastes más de lo que ganas porque estás llevando control. ¿De acuerdo? Entonces, el éxito del manejo financiero nuevamente no depende de cuánto ganas, depende de cómo manejas. Entonces, si tienes un control exacto, vas a evitar que gastes más de lo que ganas. Aquí también es muy importante, Vicente, saber diferenciar cuáles son los gastos fijos y los gastos variables, porque hay veces, ya tenemos muy claro, sabemos las personas que arriendan tal vez, saben cuánto tienen que pagar mensualmente en un arriendo, o cuando tienen un préstamo hipotecario, igual ya saben cuánto tienen que pagar mensualmente, pero existen otros gastos que siempre van variando y muchas de las veces también existen gastos que no fueron esperados. ¿Cómo primero diferenciar estos gastos para tener claro nuestro panorama y según eso planificar nuestro presupuesto familiar? Correcto. Una vez que tenemos ya el control de los gastos, el siguiente paso es tener muy claro que una familia, independientemente del nivel de ingresos, tiene 5 necesidades básicas. Todos, independientemente del nivel de ingreso, tiene 5 necesidades básicas. Alimentación, educación, vivienda, transporte, servicios básicos, en algunos casos la salud. Entonces, cuando yo recibo mi sueldo, llamemos $1,000, y
habíamos visto 541 en el primer Ajá. ejemplo. Ese día tengo que separar $541 porque en días tengo que pagar la luz, en días tengo que pagar la educación, en días tengo que pagar el arriendo. Entonces, cuando yo hago eso, estoy actuando con inteligencia financiera. Y mira que no depende de cuánto ganas, depende cómo manejas el dinero. Y si Dios bendito alcanza, entonces siempre habrá derecho para una diversión, para un gusto, para una vanidad, que por supuesto, entonces cuando nosotros manejamos bien el dinero, sí tenemos la oportunidad también de divertirnos o de hacer algunas cosas, ¿no? Es decir, con estos gastos variables que nos acabas de indicar, son con los que podemos jugar. Con este sobrante, digámoslo así, ahí es lo que tenemos que ver también cómo, de igual manera, cómo distribuir, porque no podemos destinarlo todo el remanente que nos podría estar sobrando en un solo tipo de gasto. Es correcto, entonces ya he atendido a las necesidades básicas y yo creo que todos lo primero que tenemos que hacer es entender cuánto necesito yo para sostener mi hogar. Alimentación, educación, vivienda, transporte y servicios básicos. Y en el otro lado, ¿no es cierto? Cuando yo ya he separado esto, entonces sí puedo darme de vez en cuando un lujito de irme a comer afuera, de comprarme algo, pues sí, ¿no? Pero siempre siendo responsable con el hogar, cubriendo las necesidades básicas. Sobre todo cuando queremos mantener un cierto estilo de vida, ¿verdad? Es correcto, María Fernanda. Entonces vamos a ver unos tips. Entonces, ¿qué es lo que yo debo? Estamos en un día espectacular porque estamos a inicios del siguiente mes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un presupuesto mensual. Esa es la base del éxito para evitar problemas financieros en el hogar. Entonces yo tengo que decir, a ver, cuánto yo tengo, es muy fácil saber cuánto ganas, ¿no? Claro, así porque vamos a suponer en relación de dependencia, yo recibo este sueldo, me debitan el IES, me debitan el impuesto y recibo. Y eso es lo que cuento para todo el mes. No puedo gastar más de lo que gana porque sería una irresponsabilidad. Y como tú estás llevando control de los gastos, pues yo creo que los problemas se van a eliminar, ¿no? Entonces yo determino los gastos necesarios, cuánto necesito para sostener mi familia, alimentación, educación, vivienda, transporte, servicios básicos y obviamente me queda algo para los gastos de estilo de vida, ¿no? Siempre hay que incluir todo lo que tienes mensualmente, ¿no? Vicente, coméntanos un poco, siempre hablábamos que el problema no es el ingreso mensual que nosotros percibimos, sino más bien cómo lo estamos distribuyendo. ¿Cuál es la manera correcta o la manera más eficiente que nosotros podemos distribuir nuestros ingresos para tener un buen control financiero de la familia, ¿no? Ok, entonces ahora viene la receta mágica, ¿no? ¿Cómo distribuir el ingreso que recibe un hogar? Yo siempre hablo de hogar, ¿no? Si es que tú eres solo, sola, si es que eres sola, o el hogar, ¿no es cierto?, la pareja. Entonces nosotros sí tenemos que tener una estrategia familiar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver esta receta mágica. Que no es tan mágica. Esta receta que si tú manejas bien el dinero es factible hacerlo. Entonces, ¿qué nos dice este presupuesto? No, que del ingreso total del hogar, máximo lo recomendable es que el 50% se te vaya en gastos necesarios: alimentación, educación, vivienda, transporte y servicios básicos, ¿no? Entonces me va quedando un 50%. La segunda regla es, vamos a cambiar el orden, ahorra mínimo el 10% de tus ingresos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero ahorra y lo que te sobra puedes gastar. Entonces, si yo tengo los $1,000, 500 se me van en gastos necesarios, 100 he ahorrado, me quedan 400 para hacer flores, ¿no? Entonces, mira, cuando tú tienes ya esto mensualmente, has llevado todo el mes y ahora comprendes, y aquí está tu realidad. Aquí puedes entender si tú estás gastando más de lo que ganas, cómo está tu nivel de deudas. Entonces mira lo importante de esta receta que nosotros estamos diciendo. Entonces, si uno tiene, ¿y qué es lo que dice esta receta? Que tú tienes que adaptar tu economía a la realidad de tus ingresos. Entonces, de mis ingresos ahorro un 10% porque siempre va a haber imprevistos y siempre voy a tener unas metas que cumplir, ¿no? Voy a gastar el 50% en los gastos necesarios y Dios bendito voy a tener el 40% para hacer flores. Qué importante lo que acabas de decir. No siempre las personas tenemos esa buena práctica, digamos así, de adaptar nuestras actividades o nuestras cosas en función de nuestros ingresos generalmente, y por eso muchas personas caen en el sobreendeudamiento, es justo por eso, que
adoptan un estilo de vida que quizás no está acorde a la realidad de sus ingresos. Vicente, ¿cómo pueden hacer las personas que desean ahorrar? Sin embargo, sus ingresos son limitados, no da para más, o sea, se ha hecho el mejor esfuerzo de tal vez evitar ciertos gastos que podrían ser innecesarios. Sin embargo, a pesar de eso, no se logra alcanzar a ahorrar. ¿Qué recomiendas tú hacer frente a esa Primero, realidad? digamos, vamos a hacer un análisis de lo que hemos tenido y tú vas a saber en qué gastos puedes recortar. No sé, de pronto tienes unas membresías, unas suscripciones que están de más por ahí. Entonces, cuando yo tengo el detalle de qué gasto, yo sé los hábitos de mi gasto y sé en qué puedo recortar. Sé que a lo mejor necesito mejores ingresos. Hay dos maneras de mejorar la economía del hogar: reducir los gastos o mejorar los ingresos. Ahora con la era digital hay muy buenas oportunidades también. Pero yo siempre digo, hay que desarrollar el hábito de ahorrar, aunque sea no el 10%. Empieza con el 1%, pero empieza, porque el hábito te enseña a mejorar en el manejo del dinero. El mejor indicador de una persona si está manejando bien el dinero o no, es que tiene ahorros. Entonces, primero ahorra y lo que te sobra puedes gastar. Como tú lo acabaste de mencionar al inicio, Vicente, realmente la realidad de los niveles de sobreendeudamiento de las familias ecuatorianas es muy alto. ¿Hay cómo salir del sobreendeudamiento? ¿Es factible? Sí, cuando tú empiezas a manejar, vamos a suponer que en mi caso este rato estoy gastando más de lo que gano, ¿no es cierto? Tengo que recortar lo que más pueda para que me alcance. Yo no puedo gastar más de lo que gano. Puedo hacer un refinanciamiento, una reestructuración de deudas que me permita alcanzar, que me permita pagar de acuerdo al nivel de ingresos, pero en ese caso prohibido volverse a endeudar, prohibido hacer nuevas deudas, prohibido hacer nuevas compras. Tienes un tiempo para mejorar. Entonces, sí hay todas las técnicas que tenemos, que te hemos dicho. Entonces, llevar un control estricto de los gastos, saber cuánto necesito para sostener mi hogar, ahorrar mínimo el 10% y tener un control y una realidad de lo que estoy viviendo. Entonces yo con esta pequeña hoja yo puedo saber cómo está mi situación financiera y tomar los correctivos necesarios. Es decir, todavía hay esperanza, chicos, sobre todo para las personas que a veces nos olvidamos de esos registros mensuales y gastamos a veces un poco más de lo que debemos. Y bueno, para finalizar, Vicente, por favor, coméntanos un poco de tu libro, qué nomás contiene este libro como para nosotros tomar la decisión y adquirirlo. Perfecto. Este libro lo que habla es de los errores que cometemos las personas para entrar en problemas financieros. Habla sobre el adecuado manejo, cómo manejar una tarjeta de crédito para evitar esos problemas. Habla de cómo endeudarse. Hay deudas buenas y hay deudas malas. Hay deudas que te permiten crecer y hay deudas que te hunden, ¿no? Habla sobre el ahorro, que te permite salir de imprevistos o de crecer en metas financieras que tienes. Entonces, en general, es el manejo adecuado del dinero. Muchísimas gracias, Vicente. Y Vicente muy amablemente nos dejó unos ejemplares de unos libros que vamos a sortear en un próximo programa. Gracias, Vicente, por estar aquí con nosotros y seguramente te vamos a tener en otras ocasiones. No, por supuesto, muchas gracias y bien. Bienvenidos a la Clínica Veterinaria San Carlos. Aquí cuidamos la salud y el bienestar de tus mascotas con profesionalismo, cariño y dedicación. Contamos con hospitalización, cirugías, esterilizaciones, exámenes de laboratorio, peluquería canina y felina, baños medicados y corte de uñas. Además, tenemos una pet shop completa: ropa, correas, camas, juguetes, transportadoras, balanceados, vitaminas y mucho más. ¿No puedes venir? También atendemos a domicilio. Estamos ubicados en Avenida Occidental N57 y 121, Melchor de Valdés, Condominios Cordillera, Local 12, Clínica Veterinaria San Carlos. Porque ellos merecen lo mejor. En Ilaló Restaurant celebramos momentos únicos para compartir en pareja. Cada detalle está pensado para que tu cena se convierta en un recuerdo inolvidable. Este 14 de febrero vive una experiencia especial con nuestro menú romántico de 2 tiempos, acompañado con vino. Descubre por qué en Ilaló creamos noches memorables. Reserva tu cena ahora. En Cons descubre tu estilo y eleva tu confianza. Cada prenda y joya se encuentran diseñadas para hacerte sentir segura,
única y auténtica. Visítanos en nuestra nueva tienda y encuentra lo que te hace brillar. Conce es el reflejo de tu mejor versión. Regresamos con ustedes con Sabor a Viernes, este programa cargado de contenido potente, valioso. Yo muy interesada, primero por el segmento de cómo tener este rejuvenecimiento facial no invasivo y también qué maravilla aprender a cuidar de nuestras finanzas. Qué importante es saber que no es cuánto ganamos, sino cómo lo administramos. Y nos da una lucecita ahí el invitado de María Fernanda, tan lindo, con ese librito que está justamente al alcance de ustedes, nuestra querida comunidad 360, que interactúe con el contenido de economía para que usted pueda acceder a cómo tener un mejor presupuesto. Encantada de finalizar este programa de hoy con una invitada especial. El día de hoy nos acompaña Isabela White. ¿Cómo estás, Isa? Bienvenida a Mujer 360. Hola, Loli. Muchas gracias por invitarme a este espacio hermoso, Mujer 360, como lo dice el nombre, y podemos abarcar este tema. Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, porque con tu carisma, tu energía, mi querida Isa, estoy más que segura que a través de esa pantalla chiquitita que usted nos está viendo cómodamente en casa, en su espacio seguro, vamos a llegar el día de hoy con un mensaje importante y potente. Justamente, mi querida Isa, cuando tuve el gusto de conocerte y tomamos un primer contacto, yo decía, qué interesante que tú puedas unir el mundo de la psicología con la holística. Así que cuéntanos un poquito más bien cómo se da este enfoque, esta tendencia. Bueno, quiero empezar con una frase que escucho casi todos los días en mi consultorio, mi Loli, es, sabes que soy capaz, yo me siento capaz, pero hay algo dentro de mí que me bloquea, hay algo que no me deja exponenciarme, salir hacia adelante, integrarme, sentirme. Y esto lo oigo de mujeres inteligentes, de mujeres sensibles, de mujeres capaces, comprometidas con su crecimiento, y realmente se enfocan en eso, pero en realidad es que no nos sabemos habitar. La verdadera razón es que nos desconectamos de nosotras mismas, y es ahí donde entra la psicología holística. ¿Por qué? Porque la psicología holística entiende nuestro cuerpo, nuestro ser, como un todo. Esta palabra holística significa precisamente eso, integralidad. Entiende nuestro cuerpo físico, lo que nosotros tocamos, ¿no es cierto?, del cual se encargan los médicos convencionales. También entiende nuestro pensamiento desde la psicología tradicional, pero también entiende una parte muy importante y es esencial: nuestros sentimientos, nuestras emociones, ese lugar, lo que en algunas filosofías lo llaman alma, en otras filosofías lo llaman energía, precisamente ese todo desde la integralidad humana. Mi querida Isa, a mí me cabe preguntarte en este momento, ¿cómo te interesaste tú por ese mundo? Porque uno debe tener algo que le jale realmente, que nos motive para comenzar a adentrarnos en la profesión que luego se convierte en nuestra pasión. Así que cuéntame un poquito cómo fue ese caminar, ese despertar tuyo para llegar a la psicología holística. Bueno, yo tengo una maestría en psicología holística y también tengo un MBA. Sin embargo, podríamos decirlo, en el 2018, entendí que todas estas corrientes tradicionales sí te explican todo. Te dan muchas explicaciones, es más, son muy completas, pero realmente te llegan muchas formas motivacionales, ¿no es cierto? El pensamiento de que debería estar haciendo esto, debería sentirme de tal manera. Entonces empecé a integrar más bien el conocimiento frente a quién soy yo misma, cómo me habito, por qué no debería estar siempre en una corriente que me exige algo. Entonces dije, ok,
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le hace falta a mi enfoque? No solamente desde el lado profesional. He estado yo involucrada en muchos años desde el lado académico y desde el lado profesional, por supuesto. Y es precisamente ahí en donde cuando uno está solo y dices, ok, probablemente lo tengo todo o debería estar muy agradecida por todo, pero ¿y qué me falta? ¿Por qué no conecto ciertas partes de mi propio ser en donde muchos a veces nos enganchamos, ¿no? Como por ejemplo la depresión, como por ejemplo la ansiedad, como por ejemplo que tú dices, ok, estoy en círculos donde repito relaciones en las que no me eligen, ¿sí? Decisiones profesionales en las que no nos sentimos plenas y sobre todo, y hay algo muy importante, que repetimos lealtades desde nuestras creencias. Pero todo eso lo dejamos a un lado, porque creemos que no deberíamos sentirnos así, pero en realidad sí debemos sentirnos así, sí debemos reconocer que nosotras como seres sintientes y especialmente como mujeres tenemos una doble, yo podría decir la doble jornada, ¿no es cierto? Tenemos que ser súper profesionales y luego también tenemos que ocuparnos de casa, yo no ser creo que madres. sea la doble jornada, sino más bien los 360 jornadas que tenemos, mi querida Isa, porque las facetas de las mujeres somos multifacéticas, cumplimos muchos roles y claro, una de las razones de ser de nosotros, de lanzar este nombre de Mujer 360 es porque en cada uno de los roles que nosotros tenemos como mujeres se exige siempre una versión lo más acorde posible a lo que la sociedad espera. Entonces pretendemos ser una cajita de herramientas y a través de la psicología holística me parece un camino ideal, mi querida Isabela. Tú eres la especialista en este tema y nos sabrá guiar de mejor manera. ¿Por qué perdemos el norte a esta edad? O sea, ¿qué pasa en nuestra psiquis a partir de los 35, 40, 45 años? Que esa esencia de la cual tú nos hablas se desvaneció, se perdió. O sea, puede estar ahí, pero está bien ahí, bien al fondo. O sea, está como en un huequito y ha caído tierra. Hemos dejado que caiga tierra, hemos avanzado en la vida. Muchas veces nosotros mismos nos hemos tirado tierra, otras veces nos han baldeado tierra, hemos permitido que nos echen tierrita, pero es como utilizar esta analogía que te digo, ¿no? La esencia está abajo, a veces le echamos tierra a nosotros, a veces nos dan echando tierra, pero está ahí. Entonces ahorita es como un despertar de la conciencia, un despertar de tu esencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nosotros como seres humanos a esta edad y por qué es importante recuperar esta esencia? Loli, es súper importante recuperar la esencia, no porque como tú dices, sí está ahí, ¿no es cierto? Nosotros la sentimos, es por eso que a veces decimos, ok, me va a tocar lo que acabas de decir, colocar tierrita, pero para levantarte y buscar esa esencia necesitarías en serio totalmente despegar, desenterrarte, se podría decir así, ¿no? Correcto, es sí, cierto? Pero, en base a la analogía que ¿no utilizamos. es cierto? En esta analogía que te quiero seguir, mi Loli hermosa, y me parece súper bien porque es una manera, la psicología holística precisamente lo que hace es darte estas formas de entendimiento mucho más profundo, ¿sí? Y te hace que trabaje no solamente tu cerebro, sino también esto que yo siento, ¿sí? Si para mí esto es como una tierra, como algo que me está llevando, que me hace llevar hacia lo profundo, necesito reconocer que existe primero esa tierra. Que el tesoro está ahí. Exacto. Sí, sí, sí. Pero más allá que el tesoro que nosotros sentimos, ¿sí? Que nosotros sabemos que está ahí, ¿sí? Reconocer que también pusimos toda esta tierra encima. Y ahí viene el paso. ¿Por qué? Porque si nosotros no volvemos, es volver hacia ahí justamente, y el mensaje de esencia es que tienes que volver a tu esencia. Pero volver a esencia no es fácil. Volver a esencia no es solamente decir, tienes que pensar. Y es lo que pasa en estos tiempos. Nosotros vivimos inundados de información, yo diría de sobreinformación. Y ahí es donde viene, ¿no es cierto? Estamos siempre mirando hacia afuera. Y no solamente pensar y obligarte a pensar que deberías estar bien, que la esencia está ahí, sí, pero necesitas ir por todas esas capas que construyeron nuestra memoria emocional, ¿sí? Nuestra memoria de nuestras propias acciones. En esas capas está no solamente el descubrirnos y amarnos, sino también perdonarnos, quitar la culpa de elegirnos, Loli. Eso es muy importante. Y ahí es donde vienen esas etapas de nosotras, porque ahora los pensamientos motivacionales, superacionales, quisiera decirlo de esa manera, te obligan a traspasar eso rápidamente. Pero si tú no lo puedes nombrar, es tal cual como hoy tuvimos un experto en economía, ¿cierto? Si tú no puedes nombrar, no lo puedes mencionar,
no lo puedes medir, por lo tanto no lo puedes mejorar. Por eso tenemos que mencionar qué nos pasa hoy. ¿Qué es lo que hoy yo como mujer necesito mencionar de mí? Tengo miedo. Que si te entiendo bien, mi querida, el primer llamado es ese que dices, algo pasa, no me siento bien, no me hallo, falta algo, ¿no es cierto? Esa es como una primera banderita roja, una red flag que utilizamos las mujeres para decir, necesito ayuda. Y está bien reconocer, mi querida Isa, que necesitamos ayuda porque con estos múltiples roles 360 que desempeñamos, antiguamente el ir al psicólogo de pronto era mal visto, ¿no? Tal vez en la época de nuestras madres no era lo mejor que vayan al psicólogo, no era, como te digo, tan aceptado, pero realmente ahora sí necesitamos una ayuda profesional que nos ayude a ver lo que de pronto en una primera fase no podemos ver, o de pronto sentimos y no es tan visible, pero entre los ojos de una tercera persona especialista en el tema, como es tu caso, mi querida Isa, es más fácil que esa persona te vaya guiando en el camino, ¿verdad? Por supuesto. El primer paso de todo esto es reconocer, y no importa si no lo reconoces en el primer momento, ¿sí? Pero siempre es esta esencia de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Como el segmento lo dice, ¿cierto? Esencia. ¿Qué hay en mi esencia que quiero ese más? Que no está concordando conmigo, con lo que yo estoy haciendo hacia afuera. Necesito volver hacia adentro, y ahí es precisamente donde siempre debemos buscar ayuda, porque el buscar ayuda te reconoce a ti como un ser humano que necesitas dicha ayuda, y desde ahí vamos a irnos haciendo más amplio y qué cosas fundamentales debemos trabajar. Entonces realmente esto es un camino muy bonito, porque lo que tú dices me encanta, que es entregarnos a nosotras las mujeres cajas de herramientas, herramientas que las podemos utilizar nosotras mismas cuando nos despertamos, cuando salimos, cuando somos invitadas a trabajar con mujeres juntas, dándonos la mano. ¿Cómo te entrego yo a ti ese conocimiento, esa ayuda, ese sostén? Muchas veces, yo voy a utilizar un término popular, si me permites, Isa, pero a veces en la filosofía, ideología, idiosincrasia de nuestro pueblo, pasarse el huevo no es suficiente. Por supuesto. Yo creo que hemos intentado las mujeres, en ese afán de curiosidad, hacer múltiples cosas para tratar de autoayudarnos, pero cuando necesitamos realmente un camino que nos ayude de crecimiento, qué mejor que este enfoque de psicología holística. Mi querida Isa, como el tiempo nos queda súper cortito, por favor, indícanos dónde te podemos encontrar. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, yo estoy en Quito, tengo el consultorio en la avenida 12 de octubre y estoy abierta para todo lo que ustedes necesiten para sostenernos, para ayudarnos, pero sobre todo para recordar que no, para transformarte no necesitas cambiarte a ti, necesitas volver a tu esencia. Qué interesante. Hoy hemos aprendido que sí es posible, uno, ahorrar, recuperar la esencia y rejuvenecer sin hacernos daño. Ejercicios faciales. Qué gusto, somos del equipo de Mujer 360 desde Ecuador para el mundo. Les enviamos un abrazo y un feliz fin de semana para ustedes. Opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mujer 360. Esto es